Ah, ya se cambió a grabación. Presiono OK y empieza a grabar. No. ¿Seguro? No, ya está grabando. Cuando ya empezó a salir el rec, ya está grabando. En esos precisos instantes. Otra duda que también tenía era que, por ejemplo, No, pero o sea, yo no estaba mientras usted le explicaba a ella. O sea, tampoco, no sé nada de dónde salía esto, pero tengo una idea quizá de dónde sale. Porque esto de acá es logaritmo B sobre R. Supongo que ese es el radio en función de algo. Claro. Y acá tenemos diferentes densidades. Ok, mira, bueno, o si no lo explico nomás, no hay problema. algo que ¿Está bien? ¿Lo tenía explico? una duda Sí, mejor. era que, por ejemplo, Ahí. aquí, como que si fuera una especie de tubo, ¿verdad? Claro, son dos tubos, uno interno y otro externo. ¿Ah? Entonces están pegaditos. Si no salen los otros algo, se lo han entregado. Los quizzes 1 y 2. No, estoy filmando? Sí. No, mira, esto Por acá eso agradecería que también no hicieran tanto ruido lateral, porque estamos este de aquí preguntando. es un dieléctrico, y acá hay otro El 3 es el más dieléctrico. Hay difícil, otro metal y es el más. que justo yo no estuve para grabar. Estamos queriendo grabarlo de nuevo. Son tubos. Esto podría ser... ¿Estás filmando? O de crack, ¿ah? Ajá. Bueno, obviamente. ¿Puedes hablar más fuerte para que todos te escuchen? No. No, sino que no va a salir tu voz en la cámara. Graba. Estoy feliz. Solo está grabando tu pelo en este momento. Ya, y de ahí, como este de acá, esta carga es para los dos dieléctricos, por eso que son serie, ¿verdad? Ah, por cierto, para que quede grabado, esto es como un cable que tiene, no es un cable, es un conductor, pero que tiene dieléctricos en el medio. Tiene dos tipos de dieléctricos y el problema consta de que era allá la capacitancia que varía por unidad de longitud. O sea, son- Pero una duda, la longitud de esto, ahora que dice capacitancia por unidad de longitud, ¿se refiere desde el centro del conductor del centro al borde o se refiere por el largo del cable? no, a lo largo del cable, a eso se refiere. Pero, mira, claro, este problema no es tan simple, ahí tiene varias cosas. Se necesita, depende de donde uno empiece, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no recordamos la ecuación del campo eléctrico para un conductor cilíndrico, tendremos que deducirla. Entonces, lo primero que hemos hecho es esto. Asumamos que tengamos un caso más simple. Es un condensador de núcleo de aire, o sea, que no tiene nada de Núcleo vacío, dirá. vacío, ¿no? Puede Porque ser- aire tiene su propio E también. Sí, claro que sí. Pero es bien pequeño, ¿ah? O sea, mejor dicho, la variación con respecto a epsilon 0 es bien pequeña. Bueno, Pero ese si lo aire- multiplicamos por la longitud de un cable que puede ser enorme, ahí hay una diferencia. Así que hay que siempre tener eso en cuenta. Ah, los epsilon cero dependen entonces de... No, epsilon 0 es de la... no estamos trabajando... No, mira. Epsilon 0, ese 0 significa vacío, pero de ahí el que tienes de cierto material es epsilon, sin 0. Y este epsilon es igual a epsilon 0 por la constante de ese material. Con razón que se revolvía redondo. Lo que me pregunta es por qué está usando en la fórmula epsilon 0 ahí arriba. Porque, o sea, supuestamente ya no haría estar usando epsilon 0. No, es que ese de ahí... No, este es para el caso de... Hasta acá es el caso de núcleo de... Vacío. Sí, porque, o sea, en los dos ya de la derecha, ahí ya se ve que no es epsilon 0, sino es el epsilon normal. Claro. Pero, o sea, ¿puede explicarlo desde cero? Claro que sí. ¿Quieren escuchar? Este es el problema 3 de la práctica dirigida. O sea, lo que se Pero trata esto, una cosa, esto sí es útil, porque esto es un cable de por sí, es algo que sí vamos a usar. Sí. Un cable coaxial. Y en verdad sí podría ser un cable que tenga varias capas, ¿no? O sea, quizás la capa interna es de plástico o de otro tipo de aislante, luego viene una capa de, no sé, un material más resistente para mantener el cable, no sé, para que no se rompa, ¿no es cierto? Y después viene otra cosa más. Bueno, pero a ver, lo importante es lo siguiente, el material el cable del problema es un conductor externo, radio R0, un conductor interno. Pero una duda, radio. ¿ese radio es la distancia desde el borde, desde el centro hasta el inicio o Claro. sino que o es hasta antes del conductor o hasta después de que acaba el conductor? No, hasta antes. Justo hasta antes, porque o sea, la flecha la veo ya por la del centro, Hasta el borde. hasta antes del conductor, ya. Claro. Sino que eso luego puede generar una pequeña diferencia. Si no, o sea, si no sabes si has tomado tus medidas mal, te va a salir mal. Claro. La carga se va a acumular en
digamos, en la superficie interna del conductor. Ese es el radio que importa. El de afuera, esto puede ser bien grueso o bien delgado, no importa. Porque ese es hay que tener en cuenta que eso de ahí, lo que está ahí marcado, pintado son los condensadores, ¿verdad? No, bueno, en este caso, este es el conductor. Conductor, discúlpeme. El centro dicen que es un Otro. material. El centro es otro. Sólido, que también es conductor. Ahí el radio que importa es el radio del material. ¿No es cierto? Realmente no me interesa que haya en el centro, podría ser hueco, ¿eh? Pero lo importante es que esta superficie es metálica y por lo tanto toda la carga va a estar ahí. Aclaración. Cuando es metal no hay campo adentro. O sea, si es conductor no hay campo eléctrico adentro, solo en el exterior. Sí funciona. O sea, se hicieron las aclaraciones para que queden grabadas para los que vean el video. Sí, así funciona esto. Bueno, primero podemos comenzar cuando vemos como un cilindro, porque... Entonces, digamos que es un cilindro, esto está vacío y queremos la capacitancia, la capacidad por unidad de longitud. Entonces, si uno no recuerda la ecuación para el campo eléctrico en casos cilíndricos, acá la deducimos usando Gauss. O sea, imaginamos un cilindro de longitud L, radio R, entonces el campo eléctrico que está acá, multiplicado por el área lateral, el área de la superficie, es igual a la carga encerrada dividido por epsilon 0, ¿no? Entonces el campo eléctrico me sale esta función. Si uno ya tenía esta función, no es necesario hacer esto, de frente usamos esto. Luego, para calcular la diferencia de potencial entre el radio interno y el radio externo, integramos el campo eléctrico. O sea, no está pasando corriente en el conductor externo, solo en el interno. Claro. Perdón. El conductor externo no está pasándole corriente, sino solo el interno. No, mira, ese es un problema de electrostática, ¿sí? No hay movimiento de cargas acá todavía. Podría haber, ¿no? Aunque, mira, haya o no haya corrientes, sí va a haber una capacitancia, pero no estamos asumiendo que hay ninguna corriente acá todavía, eso viene después. Ahí cuando entremos a magnetismo, esas cosas, ahí se va a usar eso. Pero acá, aunque no se muevan las cargas, igual hay una capacitancia. Entonces, este es el campo eléctrico, lo integramos para obtener el voltaje que nos daría... Desde el radio 1, o sea, desde el externo del otro conductor, ya por lo que expliqué que solo se encuentra el campo eléctrico a partir del externo, y lo integramos hasta el radio total hasta el otro conductor. Claro. Bueno, por la fórmula que tenemos, como Q en este caso es constante para DR, 2pi también es constante, pero está junto al R el L, longitud, y el epsilon 0. Entonces, al integrarnos debería salir todo eso que era constante y de ahí lo multiplicamos por el logaritmo de... Sí, pero ahí hay una de las cosas. Ustedes de frente han puesto, como el otro día que me explicó, sino que sería el logaritmo de 1 sobre del radio externo menos el logaritmo del... No, espera, pero la forma... ¿No estaría al revés entonces? No, está bien. Este es el... No, sino que sería el logaritmo del radio externo menos el logaritmo del radio interno. No, pero es... el externo. Mi error, ya vi. Entonces sería el externo menos el interno. Lo estaba tomando como si fuera 1 sobre RI. Y ya vi que me olvidé que eso ya no sucede cuando está como logaritmo. Entonces sería radio... Sino que mejor puedes escribir un poco a la derecha esa propiedad de cuando hay dos restas de... ¿Logaritmos? Sí. Solo para aclarar, porque, o sea... Hay que tener en cuenta que no todos han visto o practicado esto. Yo no sabía esto hasta que hicimos el de trayectoria con resistencia al aire. Sí, eso toma tiempo, claro. Pero, más bien... O sea, estas cosas básicas son clave. Por eso, o sea, usted que ha trabajado muchos años lo sabe instantáneo, pero para muchos los que creo que van a estar viendo esto, quizás su problema está en esto. Claro. Más bien, ya que estamos viendo detalles, en realidad acá debería haber un signo negativo enfrente. Pero lo que ocurre es que en este caso, como estamos yendo de adentro hacia afuera, en realidad el potencial dentro es más grande que el de fuera. Sí. Entonces en la resta sale... A la hora de hacer el cambio de direcciones.
Ya, ese es un detalle que también había, ahora que hemos visto por entrar a fondo. Bueno, pero O sea, pero eso sí hay que- preocuparse de esto. Al final, O sea, pero una cosa, cuando estamos integrando sería integración del potencial menor al potencial mayor y sale positivo. Claro, porque sí, claro. en Porque, o este sea, si caso- estamos integrando del mayor al menor, entonces ya te tenemos que poner el menos al frente. Claro. Pero eso es justamente eso lo que estoy diciendo. O sea, el cilindro interno tiene una carga positiva, tiene mayor potencial que el lado externo. Entonces, el potencial que está dentro menos el potencial que está afuera, sale este número, que es positivo. Este número, perdón, este de acá, esta expresión. Y bueno, de esta expresión podemos calcular el condensador, la capacitancia, que sería la carga entre el voltaje, nos sale este resultado. Ahora, Carga sobre el voltaje, sabemos que el voltaje es Q sobre... así es que como se va el Q. o sea, lo que yo decía antes era que dependiendo de dónde, o sea, qué es lo que uno ya conoce, no es necesario empezar acá. O sea, Discúlpeme, si- pero ¿cómo es que terminamos con el 2pi LE sobre el LN? Porque, o sea, era voltaje es igual a Q sobre el otro multiplicado por el... Ya vi. Ya, olvídalo. Ya vi mi error. Ya. O sea, ahora un detalle sobre esto. Miren, nosotros empezamos acá y hemos llegado a esto, pero si ustedes ya conocían la ecuación del campo eléctrico, pueden empezar con esto. Es más, si ya conocían la ecuación del condensador cilíndrico, podrían empezar de frente con esto. O sea, este trabajo no es necesario. Son si ya lo- son fórmulas generales. Sí, mucha gente ya las conoce. Finalmente, un pequeño cambio de esto es que he pasado el L a dividir. En el problema dice calcular para una longitud unitaria, o sea, 1 metro, ¿no? Entonces no es necesario poner este L ahí, porque es 1, ¿no? Multiplicar por 1 o dividir por 1 da lo mismo. Sí, otra aclaración para que quede en el video. Cuando estás en física, toda distancia que te den tienes que trabajarla en metros y todo peso tienes que trabajarlo en kilos. Es mejor. Sí, no es solo que es mejor, porque, o sea, si trabajas en la medida incorrecta y sale diferencias. Así es. Bueno, ahora vamos al problema en sí. Miren, ya tenemos esta ecuación, ya sea porque la hemos deducido, porque la encontramos en algún sitio, ¿no? Tal vez en el campus virtual o en algún website o en algún sitio, ¿no? Y creemos en eso, nos hemos creído la ecuación, ¿ok? Ahora, este problema, y aquí viene la segunda parte, esta es la parte que tal vez sea difícil, ¿no? Pero fíjense, realmente tener 2 dieléctricos es como tener 2 condensadores en serie. Esa es una cosa que hemos estado discutiendo. ¿Por qué? Porque Se genera dipolo. Dipolo en cada uno, supongo. O sea, un condensador va a tener negativo, bueno, tal vez, positivo pero y no luego es necesario negativo, llegar a eso. positivo. Mira, ¿cómo sabemos que 2 condensadores están en serie? Sabemos eso porque la suma de los 2 voltajes es el voltaje entre los extremos. Y eso es lo que ocurre acá. O sea, el voltaje entre estos 2 electrodos es la suma del voltaje que hay aquí más el voltaje que hay aquí. ¿Ok? O sea, el primer dieléctrico más el segundo dieléctrico. Además, las cargas son iguales. O sea, la carga que hay en la cara interna de este conductor debe ser igual a la carga que hay en el conductor del centro. ¿Ok? Tiene la misma carga y son la suma de voltajes, están en serie. Entonces, lo que hemos hecho es esto. Esa ecuación que está aquí la hemos repetido para los 2 condensadores. El condensador interno y el condensador externo. Es lo mismo. Simplemente que hemos usado sus correctos valores de epsilon y los radios interno y externo de este condensador y de este condensador. ¿Okay? Tenemos las 2 fórmulas. Además conocemos la ecuación de cómo calcular el equivalente para condensadores en serie. Es el inverso de la suma de los inversos, ¿no? Que nos sale esto. Entonces, en esta ecuación, Pero ¿puedes explicarnos esa fórmula? O sea, condensador total va a ser igual a condensador 1 por condensador 2 sobre condensador 1 más condensador 2. claro, es cuando tienen, es como resistencias en paralelo, es la misma ecuación. Condensadores en serie tienen la misma ecuación que las resistencias en paralelo. Y más bien al revés, los condensadores en paralelo tienen la misma ecuación que resistencias en serie. Interesante, ¿no? Luego veremos eso a fondo. Sí, no, pero ya lo hemos No, hecho, ¿ah? Ya lo hemos no, hecho pero o en sea, clase. explicación más a fondo de por qué. ¿Por qué? No, pero otro día, no ya ahora. Ya lo hemos hecho en clase, ¿ah? El Dijo martes, que miércoles. no, dijeron que eran al revés, pero no me acuerdo que explicaron por qué. No, sí, la sí lo razón hicimos. por qué... Sí está ahí. pues, Ten en sea, cuenta sí, que he dormido mal los últimos días. explicaron de dónde venía eso.
No, es bueno que ustedes se convenzan de que eso es lo correcto, pero O sea, sabemos que es lo correcto, pero también tenemos curiosidad. claro, no, pero o sea, claro, pero tienes que convencerte. O sea, si realmente lo quieres saber de por vida, tienes que convencerte. La idea es, si los condensadores están en serie, la carga es la misma. La carga aquí es la misma que aquí, pero los voltajes se suman y de ahí puedes deducir esto. Es la multiplicación de las dos cargas más la suma de dichas cargas. No, condensadores. Condensadores. La ok. multiplicación de los condensadores entre la suma. Entonces, esta ecuación la aplicamos usando estas dos capacitancias y ya tenemos la capacitancia De final. B a R. B es el punto medio entre los dos. ¿Cómo se llama? La distancia B desde. O sea. Ahí está, sí, está en el gráfico. Este es el más difícil de los 5 problemas, creo yo. ¿No? ¿Han intentado esto? Y lo hace ver tan fácil. Sí, no es tan difícil, ¿ah? Pero hay que pensar un poco. Pues. O sea, la cosa es de armar la fórmula física. De la misma manera que vine el martes, era porque estaba armando mal la fórmula. Y aunque lo entregara de las 1000 maneras posibles, no me iba a salir la respuesta. Claro, eso pasa. O sea, no es solo de memorizarse un problema, es de saber cómo aplicar diferentes fórmulas para, o sea, identificar el problema, saber qué es lo que tienes que usar y usarlo. Sí. Ya, entonces este es el final del problema 3. No, es el 3, ¿no? Es el 3, sí. Vamos al problema 4 es 22 módulos que tienen 20 condensadores cada uno de 300 Ya, que no. microfaradios. Entonces en total hay 192 por 20 por 300 microfaradios de capacitancia. Todo es la capacitancia total del sistema. Ahora, todos están a 24.000 voltios. Entonces la energía total, esto es energía, no es... Espera, o sea, ¿de dónde sale toda la multiplicación? 192, 20, 300, ¿300 qué, por cierto? Este es número de módulos, número de condensadores, cada condensador. Entonces este es el total de los condensadores. Todo esto es la total. Es la multiplicación de todos los condensadores. Todos los condensadores. 192 módulos, cada uno tiene 20 y cada uno de los condensadores es 300 microfaradios. Pero si varía ya sería sumatoria. Claro, lo que sea, ¿no? Pero en este caso todos son igualitos. Ahora, No, pero o sea, ¿cómo sería si fueran diferentes? Hay que hacer un ejemplo, porque o sea, esto es para practicar. O sea, hay que, no es... Porque ahorita, al igual que la una hicimos multiplicación porque son todos iguales. Acá también son todos iguales, pero ¿qué pasa si se varía? se suman. Ya no sería multiplicación, sería suma de cada condensador individual con todas sus O propiedades. sea, acá prácticamente hemos puesto todos los que... O también podrían sumar 20 de 192 veces. Ahí está. O sea, 20 más 20 más 20 más 20 en tu calculadora 192 veces. Bueno, en todo caso, miren, lo que he hecho es utilizar esta ecuación. Miren, la energía en un condensador es igual a 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces, he tomado todos los condensadores, voltaje al cuadrado, 1/2, y eso me da la energía. ¿Está bien? Energía es igual a un medio de... No, 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. El voltaje es 24.000, la capacitancia es toditito esto de la, ¿no? Porque son... o sea, capacitancia es... Capacitancia es la capacidad en faradios. No, pero o sea, en fórmula, o sea, es capacitancia es igual a tal, a... ¿Puede ponerlo? Claro, O sea, C es igual a... no, C es este número. Sí, C. Ah, no, pero... Y los otros es, supongo... Estos dos números me dan el número de condensadores. Déjame ponerlo ahí. O sea, hay 192 hileras de 20 condensadores. Sí, Ah, así es la cosa. ¿Está bien? Ahora sí. ¿Entendido? sí. Ya. La había entendido mal y pensaba que todos esos tres números de ahí pertenecían a la fórmula de capacitancia. No, es cada uno nomás. Bueno, una vez que tiene la energía, que es todo esto, hay que multiplicar todo esto. Miren, acá el micro con el K al cuadrado se van a ir y me queda 24 al cuadrado por 300. Una duda, ese micro, ¿cuánto valía? Era 10 a la... Menos 6. -6 y el otro es 10 a la 6. No, 10, esto es 10 a la 3, pero como está al cuadrado, va a ser 10 a la 6. Se cancela. Entonces me queda 300 por 24 al cuadrado por 20 por 192 y por 1/2. Ese número va a estar en joules. ¿Ok? Y ahora en el problema me piden además la potencia. La potencia, eso tienen que acordarse de física 1, es energía o trabajo dividido entre el tiempo, ¿no es cierto? Trabajo entre el tiempo. Entonces sería esta energía que hemos calculado acá, dividida entre... Creo que eso lo hicimos en física 1.
Sí, sí, es uno de los módulos es potencia, energía y... Trabajo energía potencia, sí, pero vimos potencia, ¿cómo se llama? Energía potencial. Esto, el tiempo te lo dan de frente, ¿no? Era 400 microsegundos. Y ya está. Este número me va a salir en watts. O sea, el trabajo es igual a la energía que varió en ese periodo. Claro. Entonces, como digamos al inicio no había nada y ahora tenemos esta cantidad de energía, entonces es la variación de energía. Sí. Era la energía final menos la energía inicial, ¿verdad? Ya. Muchachos, un ratito voy a abrir un laboratorio arriba porque se nos ha quedado algo. Vayan rumiando eso. Yo creo que está bien, ¿no es cierto? Está fácil, ¿no? Dice que se cargan durante un periodo de 90 segundos. Eso no interesa. El tiempo de cargado no interesa para nada. Puede ser en un año. Pero, cierto, es el tiempo que tarda en cargarse, pero no te dan Donde consigues energía. Claro, ahí se está cargando. O sea, sí. Pero para la potencia usamos el tiempo en que se descarga. No que entiende, tarda tiempo en cargarse, pero lo descarga todo muy rápido. 5. Problema 5. Miren, la idea es la siguiente. Hay una fuente de 10.000 voltios, o sea, 10 kV, para cargar un condensador, un supercondensador. Eso es lo que se supone que está ocurriendo. Y lo que ocurre es lo siguiente. Digamos que lo cargan todo el día y en hora punta, en la noche, agarran y esto se queda desconectado y más bien, acá hay un switch, ¿no? Lo desconectan y más bien esto lo conectan a una carga. Una carga, no una carga eléctrica, una carga en el sentido de un equipo que consume energía. Y se supone que esto es 100 kilowatts y que lo pueden hacer trabajar por 6 horas. Eso es lo que dice el problema. Y la pregunta es ¿cuánto vale esta capacitancia? O sea, espera, ¿han dejado trabajando eso conectado por 6 horas con 100 kilowatts? No, regresemos. O sea, se supone que tú cargas ese condensador por... Bueno, no importa el tiempo que lo hayas cargado, pero lo cargas a 10.000 voltios. Ahora, llega el momento en que tienes que usarlo, no tienes ninguna otra fuente de energía. Conectas el condensador a tu equipo que consume 100 kilowatts y trabaja por 6 horas gastándose toda la energía del condensador. ¿Okay? En 6 horas lo vacía. Ahora, la pregunta es ¿cuánto vale la capacidad? Y se supone que toda la energía ha sido recuperada. O sea, no se ha perdido nada por ineficiencia ni nada. Pero la que quedó desconectada. ¿Cómo? Dice que hay un switch que han quitado. Claro, o sea, lo cargaste y una vez que lo cargaste ya el switch queda fuera del camino, ya esto desaparece. O sea, la mitad izquierda ya no está. Ya no está. Miren, esto es un sueño que la gente ha tenido por años. O sea, hay gente que el problema es guardar energía en algún sitio, ¿no? Yo les doy un buen ejemplo, miren, hay un famoso caso desde hace muchos años. Hay un cráter en Estados Unidos, en Tennessee, que se llama la montaña Mapache, Raccoon Mountain. ¿Okay? En la punta hay una laguna artificial. Lo que hacen es lo siguiente, durante el día, que la energía eléctrica es barata, cuesta más o menos 8 centavos por kilowatt hora, bombean agua al cráter y lo llenan. Y en la noche, a partir de las 6 de la tarde, que la energía sube de precio en la costa este de Estados Unidos, empiezan a vender la energía a 15 centavos. O sea, la compran en 8, la venden en 15. Y bueno, hay ineficiencia y un montón de energía se pierde, pero la diferencia de precio es tan abismal que ganan dinero todos los días haciendo esta jugada. ¿Qué les parece? ¿Okay? Entonces, haciéndolo con un condensador, la idea es la misma, pero en verdad, miren, esto es un sueño que todavía no se ha logrado. No hay ningún condensador tan bueno como lo que se supone que debemos calcular acá. ¿Okay? Es una fantasía por el momento, pero quizás alguien de ustedes lo construya, ¿no? Valeria, ¿tú estás pensando ganar dinero con esto? ¿No? ¿Qué materiales se requieren? No sé, bueno, miren, hay ideas que están Veo muchas circulando desde hace ojeras. años. Hay gente que dice que el condensador puede ser hecho de grafeno, por ejemplo. Una lámina de grafeno separada con un aislador y abajo otra lámina de grafeno. Como son tan pequeñas, o sea, la distancia entre... El grafeno tiene un ancho del orden de 1 nanómetro, ¿no es cierto? Entonces, si tú estás en ese rango, la distancia es tan pequeña que en esta ecuación, mira, esta ecuación, ¿no? La distancia que está en el denominador, imagínate que esto sea 1 nanómetro, 10 a la menos 9, pero todavía nadie lo ha podido hacer, ¿no? Eso sigue en investigación. Pero eso sería lo más eficiente posible. Claro, un condensador que no tenga fugas sería recontra eficiente, mucho mejor que la montaña Mapache. ¿Okay? Entonces, volvamos a esto. Entonces, ¿cómo calculamos la capacitancia?
Lo que haríamos sería una ecuación de energía. O sea, yo diría un medio de la capacidad que queremos averiguar es igual por el voltaje al cuadrado, que ya lo tenemos, de 10.000, debe ser igual a la energía que hemos gastado, esta energía. Ahora, ¿cómo calculamos la energía? La energía, a ver, otra vez física 1, recuerden, es potencia por tiempo. Está por joules, ¿verdad? Joules. Claro, es en joules. Sería estos 100 kilos. Joules es newtons por segundo. Que me acuerdo. No, es No, me estoy equivocando. No. Watts, estoy confundiéndome con watts. Watts es Joules por... joules por segundo. Sí, me estoy equivocando. Entonces, cuando lo multiplicas por el tiempo, obtienes joules. Entonces, esto sería 100 kilowatts, o sea, 100.000 watts por 6 horas. Y de una vez estamos poniéndolo en segundos, 3.600 segundos. Aviso, esto vino en el examen de física 1 de la sonda de recuperación de trabajo de energía potencia. Y le rompió la cabeza a muchos. Pero no está tan difícil, ¿no es cierto? No está difícil. Está Complicado. problema, muchachos. Miren, 100.000 por 6, por 3.600 me da joules. No, pero te da la cantidad de kilowatts. Acuérdate que está en kilowatts, no watts. Claro, el kilo es 1.000. O sea, 100.000 por 6 por 3.600, ahora sí está en joules. También en los voltios está en 10.000 voltios también. Este B que está acá tiene que... Es kVolts. Son 10.000 voltios, o sea, 10.000 al cuadrado, ¿no? O sea, 100 millones. Eso va a dividir, el número 2 pasa a multiplicar y eso me da la capacidad. Yo creo que va a salir un número bien grande, un montón de faradios que todavía no existen, pero tal vez, ¿no? Valeria está trabajando en eso, ¿no? Sonríe. Tal vez, ¿Dónde está? ¿Está bien? Verdad, muchachos, tienen que admitirlo que ahora sí está más fácil esto, ¿sí o no? Sí, comparado antes, sí. Yo creo que sí. Miren, Pero una aclaración. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? No, pero ¿por qué hacernos tan difícil antes de esto? Sino que para esto estamos usando campo eléctrico, todo lo que hemos hecho que ha sido difícil. Acá estamos usando la fórmula de cilindro y campo eléctrico y Gauss, es los temas de la semana pasada. Aunque fue difícil esos, se usa en potencia. No pueden hacernos pasar ese tema fácil sin saber eso antes. yo creo que sí, pero en verdad va a ser más fácil, creo, me parece a mí. No, pero profesor, También. Porque esto de acá, miren, esto sí, si alguien lo hace, cambiarían muchas cosas, ¿no? O sea, es un problema universal esto del problema de la energía, de almacenarla y todo, porque el problema de la energía eléctrica es que la tienes que usar en ese momento que la tienes, ¿no? Si un generador en un sistema interconectado, en otro sitio tiene que estar usando esa energía. Si la energía que se necesita baja, el generador también tiene que dejar de producir. pero si sigue produciendo está quemando los cables. No tanto, no funciona así la cosa, sino que si la demanda baja, las centrales se apagan o... No, pero si no las apagan, digamos, ¿qué pasa? No, pero o sea, si la corriente baja, ¿qué pasa? Digamos que el generador sigue funcionando. Al mismo Dice nivel, que al mismo nivel. también subiría el voltaje, sí, subiría el voltaje. Pero todo eso está regulado, o sea, en los voltajes, por ejemplo, acá las salidas tienen que... Por eso es que varias máquinas se queman, porque en un momento como que fallan o algo y sube. Vimos eso en ciencia de los materiales, de que se le quemaban los cables a cada ratito por diferencia de que un momento, o sea, jalar lo que necesito, pero era voltaje por algo o era amperios por algo, y si bajaba uno, el otro aumentaba, y esto genera que... Esos problemas ocurren algunas veces, pero al menos en el sistema que tenemos está bien regulado. La frecuencia también está súper regulada, es 60 o más o menos una cantidad. Ojalá si fuera con Ceapal. Tal vez, no sé. Es otro problema para que ustedes resuelvan, ya está. Lo hemos visto en programación porque es Muchachos, mal ¿qué te diseño. parece? De verdad, ¿qué opinas tú? Están más simples aplicativos. Claro, y más aplicaciones también, ¿no? Porque esto, miren, esto es real, esto realmente ocurrió. Oh, pero por cierto, esto de acá es ese lugar ahí en California donde están haciendo esto. La verdad no ha funcionado todavía para lo que ellos quieren, ¿no? O al menos eso es lo que... Están ganando plata, pero el objetivo es construir ese lago para otro motivo. Sí, no está funcionando todavía. No. O sea, funciona el equipo, pero no funciona lo que querían hacer con el equipo. Querían hacer un experimento o algo. Querían, claro, sacar energía por fusión, pero Están ganando plata mientras. si hubiera funcionado sería interesante, porque en principio uno podría usar el hidrógeno que está en el agua del mar para generar energía, imagínense eso, pero no funciona todavía. También hay que ver que si se puede, que sea rentable. Claro. Porque puede que lo hayan logrado, pero si te cuesta
Mucho más que hacerlo por otros métodos no vale la pena. Sí. Ok, Ok, entonces, las 5 los cinco, ¿no? las sí, en el lado izquierdo que era... Acá hay dos nomás. Ya, entonces la idea era esta área de acá, que es A, y la distancia entre las placas, todas las distancias son iguales. de... D. Y la pregunta es cuánto es la capacidad total. Entonces, la idea, hay muchas formas de resolver este problema, pero la idea es, si tú te das cuenta, es como tener varios condensadores en paralelo. Sí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un condensador? El condensador sería, digamos, en este caso, Ese es negativo y el otro era positivo, mira, la creo. superficie superior de esta placa, digamos que está cargada positivamente. ¿Ok? Y la superficie inferior de esta está cargada negativamente. Esto de acá funciona como un condensador. El condensador tendría una capacidad igual a epsilon 0 por el área dividido entre la distancia. Digamos que llamémosle ese condensador 1. Ahora, acá hay otro condensador. Esto también está cargado negativo. Misma carga, ¿que se comparte o es otro doble No, carga? se suman. Mira, toda esta carga positiva está conectada al mismo electrodo, este de acá. O sea, esta carga positiva. Después vamos a ver que acá también hay carga positiva en la parte de arriba y también en la parte inferior de esta placa. O sea, en otras palabras, tenemos un condensador acá, un condensador acá, un condensador aquí y otro condensador acá. Tenemos 4 condensadores. Son 5 placas, pero hay 4 condensadores. Ok, acá sería más bien negativo. Esto también es negativo. Entonces, lo que hacemos es simplemente esto, multiplicarlo por 4. Ya está. ¿Eso es Esa todo? sería la capacitancia. ¿Eso sería todo en esto? Quizás la única dificultad acá es que alguien puede decir, un momentito, hay 5 placas, ¿por qué no es 5 condensadores? No, pero o sea... Pero para eso tenemos una buena respuesta. Cuando tienes un condensador común y corriente, tienes un condensador, pero tienes 2 placas. Pero en las que están en el, digamos, C2 y C3, o sea, tienen doble carga, esos... Claro, mira, hay carga arriba y también hay carga abajo. Hay que contar las dos. Sí hay un... Pero no había un límite de la cantidad de cargas que podía tener. Un límite, claro, hay un límite, pero ese límite es el valor que está en el lado de abajo. O sea, mira, si esto acá tiene, por ejemplo, un microcoulombio, acá también puedes tener un microcoulombio. Pero también depende del tamaño de la placa, o sea... Claro, eso ya está incluido acá en el área. Ah. Sí, o sea, el límite... Pero si son 4 áreas diferentes, ya no sería todo esto por 4, sino sería una sumatoria. Claro, sumatoria de las áreas, por supuesto. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo lo ves? Simple. Ese era fácil. Hay que admitirlo, era bien fácil. Pero hay que saber cómo aplicarlo. Si uno fuera, por ejemplo, la de abajo área 1 y la de arriba área 2. Allá, esta área 1 y área 2, en ese caso tienes que usar solo el área que tienen que se sobrepone. Porque si está libre, no tiene nada, o sea, bueno, ya no se aplica esta fórmula en primer lugar. Esto solamente es para, digamos, placas paralelas que tienen esta área de, digamos, que O comparten. sea, solo el área que se sobre... O sea, si tenemos uno de 5 y otro es de 10, entonces sería 5 nomás. Por supuesto. Ya. Con tal que el de 5 esté totalmente cubierto. O sea, el de 5 se... ¿Está dentro? No, sino, digamos que una cosa como esta, solamente usaría esta área nada más. Pero si parte del de 5 estuviera fuera... Claro, pero si fuese una cosa así y el otro así, entonces uso esta área nada más. ¿Está bien? Sí. Creo que no aplicaría la fórmula. Ya no funciona muy bien. Esa fórmula, miren, esta fórmula... No puede ponerla como sumatoria de... No puede ponerlo como C es igual a sumatoria de área 1 más área... Digo, capacidad 1 más capacidad 2. O sea, es algo más general, porque esto es de frente como si... Paralelo, sí. Claro, esa es la fórmula general para condensadores en paralelo. Ya. Nada más los condensadores. ¿Podemos ver la 2? ¿Qué es lo que te pide la 2? Sí, vamos al número 2. Problema 2 dice, tienes este parlante, satélite, algo así, ¿no? Bueno, El ahora... segundo problema es un micrófono. Mira, lo que dice es que el micrófono, la membrana del micrófono es como un condensador separado por una distancia bien pequeña, de solamente 3 micrones. 3 micrómetros. ¿Ok? Esa es la distancia de separación. Ah, pero por cierto, los micrófonos funcionaban que por medio de las ondas de sonido que
Pero generaban que algo se moviera por la disturb. Y esto variaba la corriente que salía. No me sé pronunciar bien, pero así es como funcionaban. Hay varios tipos de micrófonos. El primer teléfono era una aguja que estaba conectada a la parte y dependiendo de la variación del volumen, movía y bajaba y hacía que la aguja se moviera más o menos en una especie de líquido conductor. Entonces ahí varía el voltaje. El primer teléfono, sí, el que era... Que posiblemente no fue su idea, ¿no? Hay toda una historia ahí, pero... Que se dice que miró la patente de otro, vio que podía aplicarlo a lo suyo y bueno. Claro. Su esposa era sorda. Pero no se casó con ella hasta que hizo la patente primero. Era la condición del padre de esa chica. Por supuesto. Tenía que pedir algo, por lo menos, que tenga... O que tenga su título de ingeniero civil, no sé, lo que sea. Bueno, pero volviendo a esto, miren, este es un micrófono que trabaja con condensador, o sea, como cambiando la capacitancia. Entonces, la capacitancia... La capacitancia depende de la distancia, ¿verdad? Claro. Sería, en este caso, de acuerdo con esta ecuación, con el problema, dice que era 5.4 picofarads. O sea, esos son los datos. Y la pregunta es una pregunta muy simple, nos dice ¿qué ocurre con la capacitancia? Llamémosle esto C sub 0. ¿Qué pasa con la capacitancia si yo cambio esa distancia un micrón? Entonces, podría poner una capacitancia C1 para 2 micrones y una capacitancia C3 para 4 micrones. ¿Está bien? ¿Qué les parece esa forma de hacer el cambio? Ya. Okay. Ahora, lo interesante es que, fíjense, esto de acá sabemos que es epsilon 0 a sobre la distancia, ¿no? Esos 3 micrones, lo voy a poner acá. Entonces, pensemos un momentito, ¿qué pasaría si en lugar de 3 es 2? ¿Qué ocurriría con la capacidad? Se vuelve... Sube un 50%. Muy bien, sube, ¿no es cierto? No esperas. Claro, sería 3 medios de C... 1.5 veces es ese, ¿no? 50% más, como bien lo has dicho. Ahora, ¿qué pasa si yo incremento de 3 a 4? 2 tercios. No, 3 cuartos. Sería 3 cuartos de C0. Ok, ahora, como ya tenemos este número, simplemente lo multiplicamos por 3 medios. 5.4 por 3 medios. Aunque creo que la fórmula más general sería hallar cuánto es porque, o sea, sería mejor hallar el área, porque así de frente podemos aplicar. O sea, sabemos cuánto es epsilon 0, sabemos cuánto es el radio, solo falta el área. Claro. Como quieran, también pueden hacerlo. ¿No se mantiene constante? El área es constante, sí. En los 3 casos para que estos... Haríamos como que muchos cálculos sin necesitarlo, porque no cambian el área. O sea, miren, yo lo podría... O sea, pero tampoco te vas a saltar tantos pasos. Yo lo estoy grabando para que los alumnos entiendan cómo se resuelve eso, porque no va a ser así en el día del quiz. Así lo escribiría yo, miren. Este número 3 se queda... este número 3 de 3 microfarads sería reemplazado por una distancia D, ¿no es cierto? Sí. Ok, entonces esta ecuación sería lo mismo pero dividido por D. Entonces déjame sacar ese D afuera, lo pongo aquí afuera y acá pongo 3 micrones y me queda esa fórmula. ¿Qué les parece? Eso es totalmente general. Entonces, si D es 2 micrones, me sale 3 medios. Si D es 4 micrones, me sale 3 cuartos. ¿Está bien? Eso es todo, ya. Ya, ese es el problema.